Pinceladas Bíblicas con el pastor Ezequiel González Tejada. Un espacio para meditar en la palabra de Dios, donde escucharás mensajes de esperanza y motivación para ti y toda tu familia. Pinceladas Bíblicas. La reflexión para este día: en tiempos difíciles, Dios está con nosotros. La palabra de Dios se lee en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 7, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Los grandes milagros en la Biblia, o las grandes intervenciones de Dios en la vida de Israel, estuvieron precedidos de momentos muy difíciles de persecución, peligros y amenazas. Pero ante estos tiempos críticos y tormentosos, Dios se manifestó a favor de sus hijos. Dios no cambia. Por eso no importa cuán fuertes sean los vientos y cuán altas sean las olas, lo más importante es que Jesús transforma las tormentas en grandes victorias. Aunque los tiempos sean difíciles, tenemos que entender que Dios está con cada uno de nosotros, y una de las cualidades que Dios se ha manifestado a favor de nosotros es que Él cuida de cada uno de sus hijos. Una verdad que nos enseña la Biblia es que Dios tiene cuidado de nosotros. Hay momentos específicos cuando podemos ver la mano del Señor en nuestra vida. Veamos, por ejemplo, de acuerdo al texto que hemos leído: y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Respecto a este importante suceso, una de las cosas que todo cristiano no puede descuidar es la comunión con Dios, y esta debe ser cuidada y debe ser preservada por cada creyente. Vemos que Jacob edificó un altar al Señor, y hacer esto significa trabajo y esfuerzo. En la Biblia, el altar representa adoración a Dios y comunión con Él. Es importante reconocer que la comunión con el Señor que demanda de sus hijos, y también a la vez perseverancia, expectativa y una continua pasión por Dios, pues algo que no se construye de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo. Tampoco es el resultado de un accidente. Nace en la gracia de Dios, y esta debe ser cuidada y valorada por los hijos del Señor. Cuando aceptamos a Jesucristo por la fe, somos salvos, somos perdonados, pero debemos de mantener en alta estima ese regalo maravilloso que nos ha regalado Dios, y esta debe ser cuidada y preservada. Una de las cosas también que todo creyente debe de tomar en cuenta: esforzarse por conocer más a Dios, y esto hace crecer nuestro amor por Él. La Biblia nos enseña que años atrás Jacob había estado en este mismo lugar y había tenido un encuentro con el Señor, y llamó a ese lugar Betel,
que significa casa de Dios. Impresionado por el poder de Dios, pero ahora vemos que Jacob vuelve a este mismo lugar y lo llama el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Vemos pues que ya no está impresionado por sus obras, sino por su casa, por el Dios que hace las obras, el Dios que habita la casa. Ahora conoce más a su Señor, su amor y fidelidad, su cuidado y protección. Dios protege, Dios cuida a sus hijos, y esto es una razón, es un motivo para que nosotros adoremos su nombre. Nos dice el texto también: allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Aquí recordaba Jacob muchas cosas, y veamos algunas de ellas. Por ejemplo, que había engañado para heredar la bendición, usurpando el lugar de su hermano. También recordaba que su hermano lo perseguía para matarlo por lo que él había hecho. Otra de las cosas que él recordaba en ese lugar, que le llegó a su mente, que en medio de la crisis Dios le había aparecido y prometido su bendición y protección. Y otra de las cosas que él recordaba en ese lugar, que Dios había cumplido sus promesas, guardándolo y prosperando su vida. Un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es que Dios nos oye y actúa sin importar cuán difícil sea la situación. En el versículo 3 de este mismo capítulo nos amplía la información, la escritura, cuando Jacob dice: haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él huía bajo amenazas de muerte y llama a ese tiempo el día de mi angustia. Aquí el término angustia es traducido del hebreo sará, que además significa aflicción, aprieto, calamidad, pero el Señor lo había protegido y librado del peligro. Este es un altar para dar gracias al Señor por su protección y bendición. Qué importante y bueno es recordar que vamos al altar no solo a pedirle a Dios, sino también a adorar y dar gracias por todos sus favores. Una de las cosas que todos recordamos y siempre lo expresamos: Dios es fiel y Dios es bueno. Vemos además que Jacob reconoce la bondad y la fidelidad de Dios cuando dice: Dios ha estado conmigo en el camino que he andado, pues ha recibido del Señor la protección y provisión a pesar de sus desaciertos y equivocaciones. Jacob reconoce sus desaciertos y equivocaciones, que no ha estado solo, que el Señor lo ha acompañado en todo el camino, aunque seguro hubo momentos que lo harían pensar que Dios lo había dejado solo, que Dios lo había abandonado, como a veces suele pasarnos. Pero recordemos que Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé, porque Dios es fiel. Construir y crecer en nuestra comunión con Dios nos demanda esfuerzo, y sostenerla implica perseverancia. Acudamos al altar de la comunión con el Señor para solicitar de Él sus favores, pero también debemos ir a adorar y agradecer su compañía, protección a lo largo de nuestro camino por esta tierra, pues somos extranjeros y peregrinos. Vamos camino al cielo. No temas lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán. El Señor tu Dios lo hará. Dios te bendiga y te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelos con familiares y amigos para que sean bendecidos con la palabra de Dios. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame saber tus comentarios
¿qué te pareció este video? Gracias por escucharme y hasta un próximo encuentro. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.